de una solvencia muy particular, de una militancia en las trincheras de la cultura y de la política, de una larga historia en la participación ciudadana a través de organismos no gubernamentales, de una lindísima trayectoria en el periodismo y de una impronta de mujer fuerte en todos los ámbitos, brava tal vez. Está con nosotros la autora de Mujeres Bravas, Estela Maris Folguera. Bienvenida, Estela Maris. Muchas gracias, Víctor, y gracias por esa introducción. Me hizo sentir redefinida. Redefinida. ¿Vos cómo te definirías? Mira, me definiría con el mismo sentido que le di al título de mi libro, que es Minas Bravas. No con el sentido de la mujer valquiria, que es un modelo de mujer que no me gusta, ni de la mujer mantis religiosa, que tampoco me gusta, sino de la mujer que afrontó las instancias que le tocaron a su tiempo con lo que tenía y que las sobrevivió con lo que tenía, pero asumió las consecuencias de sus opciones. Hoy, en una entrevista que nos hicieron en un taller periodístico escolar que hay en Esquina, Pilar tuvo una frase que voy a hacer mía. Dijo: optar no es lo mismo que elegir. Bueno, estas mujeres bravas, como yo misma, no siempre han podido elegir. Muchas veces han tenido que optar. Y en la opción uno lo hace sabiendo que hace lo mejor o lo que no es mejor, pero lo hace. Y esa es la calificación de brava en realidad. ¿Cuáles fueron las opciones más importantes que crees has tenido que optar, valga la redundancia? Bueno, tal vez la que tuvo más retumbes haya sido el momento en que dejé de ejercer la profesión. Yo soy contadora pública. En el inicio de mi ejercicio profesional yo trabajé en el área privada y fui docente muchos años, y sobre el final de mi carrera profesional yo trabajé exclusivamente en el área pública. Los motivos por los que opté abandonar el ejercicio profesional fueron motivos fuertes que me llevaron a una opción fuerte, la de irme a mi casa. Y lo hice asumiendo las consecuencias. ¿Tiene que ver con una priorización afectiva? No, tiene que ver con una priorización de los principios. Tiene que ver con una priorización de los principios. Yo trabajé bajo el gobierno de facto, fui funcionaria, no lo voy a negar nunca, a pesar de que por ahí esos son titulares que se... Estigmatizantes. Y fui funcionaria durante la época, en la etapa democrática. Bueno, llegó un punto en el que no pude seguir porque yo estaba al frente de la obra social de la provincia en el cargo gerencial, no en el cargo directivo superior, que era el de presidente del directorio en su momento o de interventor en su momento. Yo era la gerente general del Instituto de Obra Social de la provincia que organicé en el año 77. Y llegó un punto de presión en el manejo de las cosas que iba más allá de lo que yo estaba dispuesta a tolerar y me fui. ¿Qué son los principios, Estela Maris? Los principios son esos límites que uno tiene porque se los impuso la educación, se los impuso el modelo familiar o se los impuso uno mismo a través de opciones, que para mí son límites, son puntos de inflexión y de detención de esto no lo voy a pasar, esto no lo voy a aceptar, esto no lo voy a hacer. Y lo expreso en forma negativa porque lo estoy definiendo como un límite. Claro, a eso iba, ¿no? Cuando te escuchaba, digo, de pronto definís los principios como el no, ¿no? Casi como los mandamientos. Porque son un límite. No robarás, no matarás. Porque son un límite. Y son tus propios mandamientos éticos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, en definitiva, son principios éticos, no son principios religiosos. Y son límites. Son límites. Los principios para mí son límites. Distintos de los valores. Los valores es lo que uno, lo inspirador, lo que conforma una personalidad junto con los principios, pero lo que conforma la parte
más espiritual, la parte la parte superior de uno. Esos son los valores. Aquello en lo que uno cree, aquello en lo que uno es capaz de jugarse y empeñarse, aquello que rige la vida de uno como conducente o como guía de acción. Y los principios son los límites, ¿Cuáles son los valores que vos considerás insoslayables y que fueron los pilares sobre los que te cimentaste siempre en la vida? La honestidad, la verdad, la lealtad. Digamos que básicamente esos tres. Y reuniéndolos a los tres, he procurado a lo largo de mi vida la coherencia. Tarea en la que no he cesado nunca. Siempre he tratado de ser coherente conmigo misma para poder dormir. Siempre has ejercido la coherencia. He tratado de ser siempre. Mira, tengo una anécdota al respecto. En una oportunidad me entrevistaron juntos, Medina Lareu padre y Medina Lareu hijo. Uh-huh. Y me hicieron una pregunta, ni sé repetirte ahora qué pregunta era, a la que yo contesté. Y se rió del otro lado del micrófono. Era una entrevista que yo estaba contestando por teléfono, o sea que ni siquiera estaba yo preparada para el interrogatorio. Medina Lareu padre se rió y me dijo: eso se llama coherencia. Y pasó una grabación de una entrevista que me había hecho él cuando el hijo todavía era chico y no era periodista ni pensaba hacerlo seguramente, en la que me había hecho la misma pregunta y yo había contestado con otras palabras lo mismo que acababa de contestarle tantos años después. No es lo mismo que ser obstinado, ni es lo mismo que ser obcecado, ni lo mismo que ser terco, ni aferrarte a ideas inamovibles. Yo soy una mujer que revisa permanentemente, tengo la cabeza bastante abierta todavía, pero la coherencia me preocupa. Y me preocupa en los demás también, sobre todo en quienes nos conducen y nos gobiernan. Hoy hablábamos sobre un cafecito, estábamos hablando con amigos y estábamos hablando con bastante escepticismo y bastante decepción de las cuestiones políticas actuales y recientemente pasadas o no tan recientemente pasadas. Y yo decía, les dije, lamentablemente en la política tal como es ejercida en este momento hay dos palabras que no deben pronunciarse, ni siempre ni nunca. Y justamente son los dos extremos entre los cuales se maneja la coherencia. Ni siempre ni nunca. ¿Cómo te dedicaste a militar en política? ¿Cómo fue esa historia? Está en mi ADN. Está en mi ADN como la lectura y como la escritura. Uh-huh. Mi padre fue un luchador del Partido Radical en los tiempos muy difíciles del Partido Radical, cuando había muy poca gente que ponía el nombre y la cara al frente del partido porque era peligroso hacerlo. Yo me crié en una casa muy politizada. Porque ya debemos decir que tus padres vienen de España. Mi padre es español, nacido en Simat de la Valdigna, un pueblo valenciano. Vino a los 4 años con Vicente Blasco Ibáñez a fundar la Nueva Valencia ahí en la boca del riachuelo a 15 kilómetros de Corrientes, en el año 11. Pero luego mi padre se nacionalizó argentino y ejerció la política muy activamente y muy comprometidamente. Fue varias veces presidente del Comité de la Capital, del Comité Central, estamos hablando de la Unión Cívica Radical, fue convencional nacional, fue candidato a diputado, fue candidato a senador. Estamos hablando de la década del 40 y el 50. O sea, cualquiera que haya vivido esa época o haya leído sobre esa época sabe que no era fácil ser opositor. Sin duda. Ni en Corrientes ni en ninguna parte. Y en mi casa se hablaba muy francamente y muy sin los cuidados que en otras casas se tenía, porque en aquella época el dicho más frecuentemente escuchado era cuidado que las paredes oyen. Y es verdad, se suponía que estábamos todos controlados, todos espiados, todos. Había miedo. Había precauciones y en otras personas había miedo. Pero en mi casa había una tarea que se realizaba sistemáticamente todos los días y la hacía mi padre o la hacía mi madre, que era revisar los cuadernos que traíamos de la escuela Lavacerebros a la que concurríamos, que yo ahora lo evalúo a través de los años y pienso que fuimos menores abusados, porque ese trabajo cerebral que nos hicieron a partir de la enseñanza y que se está haciendo ahora es abuso de menores. Contanos, porque mucha gente seguramente no sabrá a qué te referís. Yo ingresé a la escuela primaria en el año 50. El primer libro de lectura que tuve
en la segunda página, y mi padre revisaba nuestros libros, los libros que nosotros leíamos, lo estaba hojeando, mi padre dijo, pero este es él. Raramente lo nombraba. Tenía una imagen de Perón así desdibujada y como muy angélica entre nubes, y a página siguiente una imagen de Eva de iguales características. Y mi aprendizaje de lectura era Evita me ama, Evita me ama, Evita me ama. En el segundo libro de lecturas que tuve, ese libro se llamaba Amanecer. El segundo libro de lecturas que tuve en la escuela, que se llamaba Compañerito, terminaba con un poema, digamos que así estaba definido, que estaba dedicado al 17 de octubre, y que, por ejemplo, su estrofa final era: solo una débil mujer con sangre y alma de fuego va por la noche gritando su dolor y repitiendo las 5 letras del nombre del coronel prisionero. Yo tenía 7 años y me lo hacían decir como un lorito. Claro, no, además no es para niños de 7 años. Exacto, cosa. Entonces, bueno, ese lavaje cerebral que se intentaba hacer desde la escuela, en la infancia, yo ahora lo siento y me revela y me indigna y me duele, y veo que se está repitiendo además, pero antes de haberlo visto repetido, como si yo hubiera sido una menor abusada. Pero el trabajo que se tomaban en mi casa era de deshacer ese paquete cada día. Yo venía de la escuela con el paquete y mi papá o mi mamá, el que tuviera tiempo, se sentaba a deshacer el paquete. Porque todo lo que me habían metido a presión, yo llegaba a mi casa y me lo sacaban de la cabeza. Porque primero que se hablaba abiertamente de política. Mi madre no estaba tan politizada, y siempre he pensado que veía, y lo digo en este libro justamente, en Minas Brava, porque el último texto de este libro, que se llama Elvira Crespo, es mi madre. Y digo en alguna parte de ese texto que ella veía la política como una rival porque se lo llevaba a su marido afuera y le sacaba a su marido de la casa, pero igual lo acompañó. Yo sí tenía una tía que estaba muy involucrada en política, hermana de mi madre, mi tía Emilia Crespo. Y ella comía en casa y conversaba con mi padre permanentemente de política, y se hablaba abiertamente delante nuestro, sin temor a que las indiscreciones infantiles pudieran comprometer a la familia o ponerla en una situación de peligro, que muchas veces estuvimos en situación de peligro. Raro en aquel tiempo. Era raro, sí, era raro, pero como vos me preguntaste de dónde viene mi militancia, era inevitable mi militancia. Porque yo me crié en una casa militante. ¿Y tu militancia pública? ¿Cuándo salís de esa especie de reservorio familiar donde te formaban políticamente o en ideas o intelectualmente y enfrentás la militancia pública? Mira, en la universidad ya lo hice sin llegar a ninguna posición de liderazgo, pero sí teniendo siempre una actitud de participación y de intervención en cuanto a asamblea. Yo hice la facultad en el Onganiato, así que más de un motivo he tenido para intervenir y hablar. No llegué a ninguna posición de liderazgo porque no me convencía ninguna de las facciones políticas en las que al final se agrupaban los que hacían política universitaria. Yo estaba en una postura política que no iba con ninguno de los dos, o sea que era más bien una libre pensadora, y el libre pensador, el francotirador no tiene... ¿Seguís siendo una libre pensadora? En muchos aspectos sí, pero también soy una mujer muy sociable y muy de agrupar gente a mi alrededor. Yo no soy si bien la tarea de escribir es una tarea solitaria, pero a mí me gusta mucho el compartir y el equipo. Yo, yendo ya a la literatura, yo me defino como carne de taller, por ejemplo. Yo necesito del otro. ¿Crees en los talleres? Sí, y además yo soy aprendiz. Yo no me voy a recibir nunca de nada. Yo en todo soy aprendiz. A mí me gusta la mesa compartida de lecturas donde nos opinamos y nos devolvemos y nos aprendemos y nos criticamos. Yo de eso me nutro, con eso crezco, con eso aprendo. No creo en la gestión solitaria de nada. No creo en el estrellato único en nada. Nada se puede hacer sin los demás. Y mira, yo tuve entre mis manos durante muchos años un monstruo casi inmanejable como es la comparsa Gravera. Ya vamos a hablar de eso, sí, pero seguro. Pero eso no se puede hacer sola. Aunque por mi personalidad o por mis características temperamentales o por lo que fuere, yo fuera notoria, entre comillas, eso era el trabajo de mucha gente. Si no, no hubiera podido ser.
Como todo. Antes de llegar a la literatura, hagamos un recreo aquí en Araberá. De Araberá, ¿cómo empezaste a hacer? Yo de Araberá empecé a hacer por una historia de amor. Porque, claro, el que ahora es mi marido es fundador de Araberá. Ajá. Y yo naturalmente, por quienes eran mis amigas en la edad en que Araberá fue fundada, en la edad que tenía yo cuando Araberá fue fundada, año 61, debía haber estado en Copacabana. Pero el que a mí me importaba estaba en Araberá. Entonces en el 62, no en el 61, cuando mi madre, nos habían invitado, sobre todo de Copacabana nos habían invitado, y mi madre nos preguntó a mi hermana mayor y a mí, mi hermana más chica, eran bastante más chica, todavía no tenía edades para eso, ¿van a entrar o no van a entrar en la comparsa? Y yo dije, sí, pero si me van a dejar entrar en Araberá, si no, no. Y bueno, gracias a mí, mi hermana entró conmigo, la más chica. La más grande dijo, no, eso no es para mí, yo voy a ir de público. Hay un párrafo que me parece interesante tocarlo, que tiene que ver con esto que un poco lo empezás a pergeñar en lo último que decías. Araberá y Copacabana, ¿tenían significaciones políticas o sociales? No. O ¿cómo se dividía? Etarias. Las chicas más grandes y los muchachos más grandes fueron a Copacabana y los más chicos fueron a Araberá. Fueron dos cosas completamente distintas. Distintas es decir, según cuenta Beba Sanabria, y yo voy a citarla textualmente en una entrevista que le hice en aquel ciclo televisivo que yo hacía, hablando de historias de carnaval, nosotros, los que fundaron Araberá, comenzaron a funcionar en 3 casas o 4 casas de Corrientes que acogieron la idea de estos chiquilines y acompañaron la idea de estos chiquilines. Eran todos chicos y chicas de 16, 17, 15, así, en esas edades. Beba, Juan, Pancho Sanabria, esta familia que nombro y que tal vez para esquina no sean conocidos, pero que fueron los padres de Copacabana, eran chicos más grandes que nosotros. Pero al lado de su casa estaba uno de los fogoncitos de Araberá. Y como el señor Sanabria era brasilero, esta chica que vivía al lado, que era Marli Brisco, la mujer de Pocho Romero Feris, fue a preguntarle al señor Sanabria cómo eran las comparsas de Brasil, porque nosotros estábamos por salir en una comparsa. Entonces el señor Sanabria les dice a los hijos, vino Marli y me dijo que están por salir en una comparsa los más chicos, porque ustedes no hacen otra, los más grandes. Así salieron las comparsas. Y la competencia la estableció el mismo señor Sanabria, que ese año era presidente de la Comisión Central del Carnaval. Y ese año nosotros, yo me incluyo, pero yo no estaba en el grupo, yo era público, salimos sin competir. Pero como las comparsas estuvieron tan lindas y cambiaron tanto el carnaval y fue una cosa tan sorprendente para Corrientes, una cosa tan diferente de lo que siempre se había visto, carnaval en la calle Junín, demás, el señor Sanabria estableció un premio que lo ganó Copacabana ese año. Y ahí nació la competencia. Y ahí él les dio, creo yo, perdurabilidad, porque la competencia sostuvo ese nuevo formato, esa novedad que traíamos, que yo creo que tuvo más de una significación lúdica o de diversión simple y pura. Si bien fue una manera, porque el fundamento principal del nacimiento de Araberá era que los muchachos querían ir al baile del jockey sin traje. Mirá vos. Entonces, hacía demasiado calor en Corrientes y tenían que ir al baile de carnaval con traje. Entonces, ¿cuál era la manera de ir sin traje? Ser invitados dentro de una agrupación cuyo disfraz fuera una cosa más fresca y más cómoda, y una camisita de algodón a cuadros, sin ninguna lentejuela, las lentejuelitas estaban en un gorrito de marinero que llevaban puesto. Era la manera de ir al baile del jockey sin traje. Y lo otro era una manera de que las chicas pudiéramos estar hasta mucho más tarde disfrutando el carnaval, porque estábamos todas en grupo protegidas por... O sea que era casi una cuestión utilitaria. Era una cuestión utilitaria y absolutamente social, es decir, era una manera muy subrepticia de revelarnos a esas normas que nos encorsetaban. Las chicas no podíamos salir no podíamos ir a determinados lugares. Con la comparsa hicimos cosas que no se habían hecho nunca antes, como por ejemplo subirnos 20 chicas y 20 muchachos a un camión volcador, y en un camión volcador ir a un baile de barrio de los suburbios de Corrientes. En Corrientes impensado. Impensado antes de eso. ¿Qué significó aquel famoso accidente?
Y fue una tragedia, otra definición no existe, fue una tragedia, y fue una tragedia como casi todas, muy evitable porque fue un accidente provocado por la imprudencia. Murieron 8 personas, entre integrantes y dirigentes de la comparsa, fue muy doloroso, fue terrible. Un año Aravena salió por el luto que decidió guardar por ese accidente, y al año siguiente sí se retomó el carnaval en el punto en que había quedado, pero en ese año en que Aravena salió yo tengo un recuerdo muy fuerte de ese carnaval, en un punto por una cuestión absolutamente familiar que no tiene mucho que ver, pero estaba yo tengo en mi casa de Corrientes, ahí el fondo es muy grande y es alto, es más alto que el resto de la casa. Entonces en noches estrelladas llegan los sonidos de todos lados a ese fondo grande. Y estaba yo sentada en el fondo, en la oscuridad del fondo, noche de verano, noche de carnaval, 23 o 25 de febrero, ponele, por la fecha. Y oí la marcha de Aravena que venía del Corso, porque Copacabana desfiló tocándola. Y entonces dije, bueno, sí, no, eso no murió. ¿Cómo empezás a escribir? Yo escribí siempre, yo escribí desde muy chica. La primera persona que le dio valor a mis textos fue Isabel Azuad. Fue mi profesora de castellano, decíamos entonces, en la Escuela de Comercio. Y no sé, esas composiciones que se llamaban entonces que había que hacer. Yo escribí, me acuerdo, sobre un tema de mi infancia, un recuerdo que en este libro, justamente en Minas Bravas, está referido, porque era un recuerdo al patio de la casa de mi madrina. Mi madrina era Elena Foché, y yo pasaba allí las mañanas de verano. Y Meca Azuad fue y le llevó. Mi mamá era jefa de preceptores de la escuela a la que yo concurría, que era la Escuela de Comercio Manuel Belgrano. Y Meca se sentó en la preceptoría a leer los trabajos que acababa de tomar de mi curso. Y cuando llegó al mío le dijo, Chichina, pero esta chica escribe. Le dijo a mi mamá, ¿de quién me habla Meca? De Estela Maris le estoy hablando. ¿Usted sabe lo que escribe Estela Maris? Sí, ella me ha mostrado cosas que escribe, pero a mi mamá no le sorprendía. Y te voy a decir por qué. En mi casa todos, de algún modo, escribían. En la casa de mis abuelos paternos existía el hábito de escribir en verso. No digo escribir poesía, escribir en verso. Escribían la correspondencia en verso. Uh-huh. Mi abuela tenía mucha ironía y tenía un humor muy, muy sutil y muy refinado. Yo no la conocí, murió antes de que yo naciera, pero me quedaron sus escritos. Hacía mucha crítica social con sorna en verso. Mi tía nos escribía en verso. Se peleaban los hermanos y escribían en verso la bronca que tenían por haberse peleado. Entonces, no es tan poco, no era una cosa inusual que apareciera alguien que había escrito algo. Que versificara. Y yo no versifiqué nunca, no me atreví jamás. Pero por eso tampoco sorprendió que a los 14 años Juan José escribiera, pero igualmente estaba tan bueno lo que había escrito que todos le dijimos, vos copiaste. Eso vos lo copiaste. Pero no, a mi mamá no le llamó la atención, pero a Meca le llamó la atención. Y cuando a Meca le llamó la atención y me sentó a que analizáramos juntas lo que yo había escrito, ahí comencé a escribir con un poco más de seriedad, con un poco más de compromiso. ¿Y cuándo realmente dijiste, esto es mi cable a tierra? Mi cable a tierra fue siempre, incluso en las cosas más íntimas. Yo cuando necesitaba ordenar la cabeza me sentaba y escribía todo lo que me pasaba. Después rompía, por supuesto, que nadie lea, pero yo necesitaba escribir para ordenar. Ahora, cuando me decido a mostrar, eso es uno de los beneficios del taller. Cuando me acostumbré lo suficientemente a la crítica y a aceptarla y a bienvenirla, a darle la bienvenida, entonces dije, bueno, ahora sí puedo mostrar, porque a mí el sentido del ridículo siempre me paralizó mucho y yo no sé si eso no es exceso de vanidad. Tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas y no lo tengo dilucidado. ¿Qué tuvo que ver Juan José en Juan José todo eso? A lo mejor Juan José involuntariamente lo que hizo fue retardar un poco el momento de mi publicación, sin quererlo él. Porque era como un espejo. Porque era un listón muy alto. Era un listón muy alto.
y aún ahora lo es, aunque no estemos en el mismo género. Yo hago narrativa, Un poeta. Él era un poetón. Un poeta nato. Un poeta nato. Sí. No se ha reeditado nada de... Lo último fue Caballito de Hierro. Y que es póstumo. Ese libro es póstumo, Sí. se editó después de su muerte. No. Existe ahora un proyecto muy incipiente, muy en embrión, de reeditar y editar lo inédito, que vamos a ver si cuela. Minas Bravas. Bueno, Minas Bravas es mi tercer libro. Yo tengo 2 libros anteriores, uno editado en España, que se agotó y se reeditó en Corrientes, lo reeditó el Instituto de Cultura, que se llama Arroz Viudo y Papas Pobres, que ese no es ficción, ni es ensayo, es narrativa, pero narrativa de cierto modo evocativa, porque es la historia de mi familia inmigrante. Y además, bueno, en la reedición que se hizo 2 años atrás, yo me ocupé de estudiar un poco mejor el contexto histórico de los hechos en los cuales mi familia se vio implicada en su proyecto inmigratorio. Uh-huh. Y luego ese libro, como te digo, primero el contenido de ese libro era solamente la historia familiar. En esta reedición correntina que hizo el Instituto de Cultura está contextualizada, es una microhistoria dentro de la historia de Corrientes. Además de la reedición, es una revisión. Es una revisión del libro anterior, sí, está revisado, corregido y aumentado. Y tengo 2 libros que son ficción. Yo escribo cuentos, uno es Lo que ella manda, ambos son de Moglia, y Minas Bravas, que es el último más no el último, porque ya estoy trabajando sobre otro. Uh-huh. Bueno, Minas Bravas es una reunión de cuentos en los cuales las protagonistas son todas mujeres. Por eso vino la palabra Minas. Y la palabra Bravas vino como apellido porque vi que estaban todas en instancias parecidas, pero todas tomaban resoluciones diferentes y cargaban con ellas. Tiene 2 partes el libro. Una parte se llama Yo, porque creí que habiéndome metido tan adentro en la historia de esas criaturas, aunque fueran ficcionales, era de honestidad necesaria que me pusiera también yo entre ellas y dijera un poco quién es la que escribe. Y son 2 textos los que integran el yo. Uno se llama Señas Particulares y el otro se llama Lluvia. Señas Particulares me vincula con mi padre y Lluvia me vincula con mi madre. Y entre los 2 se arma un poco quién soy yo. Y lo demás es ficcional, y el resto del libro se llama Ellas. En el final del libro está Elvira Crespo, que es mi madre, porque tenía que cerrar un ciclo de Minas Bravas, era infaltable. ¿Qué se viene ahora? Estoy trabajando en 2 cosas diferentes. Yo tengo un libro armado, pero que como siempre pasa, lo reescribiré 1000 veces antes de publicarlo, que tiene un título tentativo de Frontera, son cuentos, completamente diferente a lo que escribí antes. Esa es la suerte que me doy, el permiso que me doy de poder ir variando y cambiando, ¿no? Sí, porque cuando leo algunas cosas que ya están publicadas, digo, ella ya no escribe así, esta señora ya no escribe así. Frontera es un libro en el que tal vez la gente no me reconozca después de leer Minas, porque es otra cosa. Son cuentos que están en la frontera entre lo que es y no es, entre lo real y lo no real, entre lo que casi onírico. Sí, por ahí va. Y me metí en otra historia que tiene un título muy preliminar que puede cambiar muchas veces todavía, pero por ahora se llama Mariposas Negras. Uh-huh. Y me metí otra vez con las mujeres. pero me detuve. ¿Qué opinas de la cuestión de género? La cuestión de género es una realidad. Es una realidad. Lo que pasa es que hay muchas maneras de manejar la cuestión de género. Vos podés tener una cerrazón absoluta en la cuestión de género en un sentido o en otro, ser feminista hasta el extremo mantirreligiosa que te decía antes, o ser machista hasta un extremo execrable, o manejarte, no dejas de estar involucrado en la cuestión de género si tenés una posición más abierta. Yo no soy una feminista en esos términos, pero lo soy. Y no soy machista en esos términos, pero en algunos aspectos también a veces pienso, a esos machos los crió una mujer, que sería feminista.
Estela Maris, gracias por este tiempo y han quedado con vos 300 temas pendientes, pero en un próximo encuentro seguro que los saldamos. Ojalá sea pronto. Gracias a vos, Víctor. Que así sea. Gracias. Estela Maris Folgueras, señores.